¿Alguna vez has sentido el latido del corazón en los dientes? Es un dolor sordo y sordo que te lleva a concentrarte en ti mismo hasta que te duele cada nervio de la mandíbula de anticipación. Eso fue exactamente lo que sucedió en el momento en que Corrina Ellison deslizó el documento de RRHH por la mesa de conferencias. Sus dedos apenas rozaron el borde del papel antes de colocarlo en su lugar como un mazo al dictar un veredicto. Vi a los jefes de operaciones girar al unísono, abriendo mucho los ojos al reconocer el crudo ultimátum mecanografiado bajo el resplandor fluorescente. Acepta el recorte salarial del 60% o encontraré a alguien que lo acepte. El silencio rugió en la habitación, como si un vacío me absorbiera el oxígeno de los pulmones. El pulso me latía con fuerza, pero de alguna manera logré no inmutarme. Sus palabras salieron frías y mesuradas, cada sílaba era un golpe calculado ante todo el personal. Su personal. Su reino. Frío. Público. 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 Humillante. La voz de Corrina nunca vaciló, nunca titubeó. No lo necesitaba. Esta era su jugada de poder, una demostración de todo lo que había construido: respeto, miedo, autoridad. Sin embargo, no sabían que yo era su esposo. No oficialmente. Ese hecho formaba parte de su diseño: control a puerta cerrada, invisibilidad en público. La había visto esculpir nuestro mundo compartido en torno a mi ausencia, convirtiéndome en un fantasma en nuestra propia mesa, y allí estaba, haciéndolo de nuevo. Mantuve la cara serena y la postura relajada, aunque en el fondo estaba a flor de piel de indignación. Mi mente repasaba a toda velocidad cada recuerdo: las noches que escribíamos nuestra primera propuesta a un cliente, el triunfo al cerrar aquella ronda de la Serie A, cómo nos dábamos besos en la escalera antes de que la fecha límite nos devorara por completo. En aquel entonces, éramos iguales, socios. Ahora allí estaba yo, como garantía, evidencia de su despiadado ascenso. Cuando su mirada se posó en mí, tranquila, imperiosa, respondí con un mesurado: necesitaré 24 horas para considerarlo. Mi tono contenía la suficiente moderación para disimular el tsunami que sentía en mi interior. Todas las miradas en la sala me clavaban, evaluándome, esperando una señal de debilidad. No entendían. Ninguno sabía que una vez fui su confidente, su cómplice en cada lluvia de ideas nocturna. Vieron a un colega, tal vez un ejecutivo de bajo rendimiento cuyo tiempo ya había pasado. No vieron al marido que ella desmanteló pieza por pieza, el hombre que la había apoyado en su ascenso a la cima mientras ella afilaba sus garras. Pero ahora, mientras veía mis palabras resonar contra las paredes de cristal, sentí un cambio silencioso en mi interior, el crujido de algo que creía inquebrantable. Algo en mí también se quebró en ese momento. Los labios de Karina se crisparon, casi una sonrisa. Se levantó, alisándose las solapas de su blazer a medida, y anunció que la reunión se levantaba. A mi alrededor, las sillas chirriaron hacia atrás y un murmullo sordo recorrió la sala mientras mis colegas recogían sus maletines y tazas de café. No me moví. Los vi pasar en fila, con sus conversaciones en voz baja, como si temieran perturbar el momento. Sus miradas de asombro eran más afiladas que cualquier espada. Respiré hondo antes de guardar mi portátil y mis notas, con cada movimiento deliberado, como quien quiere demostrar que aún controla su destino, aunque solo sea con ese pequeño gesto. Cuando por fin salí al pasillo, las luces del pasillo me resultaron duras y acusadoras. Cerré los ojos por una fracción de segundo e imaginé a Lucas, nuestro hijo de 11 años, dormido en su habitación, felizmente inconsciente de que su padre estaba siendo castrado públicamente en nombre de la estrategia corporativa. Había ira, sí, pero debajo había un temblor más profundo de traición, un dolor por la vida que una vez compartimos, por la relación que creía tener. Sin embargo, supe que ese camino se había cerrado en el momento en que ella decidió humillarme delante de personas a las que nunca les importaría si existía o no. Bajé del ascensor, presioné el botón del vestíbulo con un chasquido casi violento, y al abrirse las puertas, me di cuenta de que no podía irme a casa. Todavía no. No estaba listo para enfrentarla esta noche, para fingir que todo estaba normal durante la cena. En lugar de eso, me agaché en la escalera, con mis pasos resonando en el hormigón, y me apoyé en la fría pared. Me picaban los dedos buscando el teléfono, pero me resistí. En cambio, me concentré en controlar la respiración, en conectar con el momento. Repasé sus palabras, su mirada triunfal. Encontraré a alguien que sí,
alguien que ocupe mi lugar, alguien que agradezca las migajas. Pero esa ya no era yo. El hombre que estaba sentado en esa sala de juntas no tembló bajo su mirada. No se acobardó. Respondió a su desafío pidiéndole tiempo, un lujo que ella rara vez se permitía, ni a sí misma ni a nadie. En esa petición, sentí la chispa de algo más, esperanza. No esperanza de reconciliación, sino esperanza de escapar y reinventarme. Me apoyé contra la pared, cerré los ojos y tomé la decisión de responder a su ultimátum no con derrota, sino con desafío. Me enderecé, cuadré los hombros y salí de la escalera al tranquilo murmullo del estacionamiento. El aire fresco me impactó como una descarga eléctrica, y lo inhalé, saboreando la libertad por primera vez en años. Le daría sus 24 horas. Consideraría su parte, sus condiciones, su poder, pero también consideraría mis propias opciones. Y cuando volviera a entrar en esa fortaleza de cristal mañana, no sería el mismo hombre que salió esta noche. Algo se había roto junto con mi serenidad, pero lo que emergió fue más fuerte, la convicción de que había una vida más allá de su imperio, y que tenía la intención de construirla bajo mis propios términos. En aquel garaje oscuro, con el eco de mis pasos desvaneciéndose, me toqué los dientes con el pulgar, sintiendo el pulso acelerado. Sí, aún sentía los latidos de mi corazón, pero ya no contenían miedo. Contenían determinación. Tenía 24 horas para elegir. Y me iba a elegir a mí misma. En aquel entonces, éramos solo 2 nombres en la nómina de una startup, Karina y yo, jóvenes, con hambre, e inconscientes de cómo la ambición puede corroer los cimientos sobre los que se construye. Silver Systems no tenía logotipos llamativos ni contratos multimillonarios en aquel entonces. Solo una visión y una oficina tipo loft encima de una panadería que hacía que todo el lugar oliera a masa madre y sueños. Éramos un grupo heterogéneo, persiguiendo la innovación en infraestructura en la nube como si fuera oxígeno, y de alguna manera, en medio del caos, nos encontramos. Empezó con ir a comer burritos a altas horas de la noche, luego se convirtió en besos robados por la imprenta, y sin darme cuenta, estábamos coescribiendo código, metas y una vida. Karina era fogosa, aguda, autoritaria, imposible de ignorar. Veía escaleras por todas partes y las subía de 2 en 2. Al principio lo admiré. Lo alenté. Apoyé sus movimientos, tomé notas durante los ensayos de lanzamiento, edité sus presentaciones e incluso la dejé practicar cómo reprender a los ingenieros con bajo rendimiento conmigo, solo para que sonara feroz pero justa. Quería que ascendiera. Nunca me di cuenta de que se estaba preparando para ascender sola. Cuando la ascendieron a vicepresidenta de Recursos Humanos, lo celebré como si fuera mi propia victoria. Ella tenía presencia en las reuniones, controlaba la sala, y yo, bueno, encontré mi nicho en las alianzas estratégicas. Un trabajo discreto, pero crucial. Creé nuestra cartera de clientes a partir de cero, llamadas en frío, ferias comerciales y la búsqueda de clientes potenciales que no querían ser perseguidos. Conseguí contratos con nómina flotante durante los meses difíciles y forjé relaciones que la junta directiva luego consideraría fundamentales para nuestra escala. Pero no fui ostentoso. No aparecí en paneles de revistas ni en la lista Next 100 de Forbes. Yo no necesitaba eso. Karina sí. Le encantaba ser el centro de atención, los aplausos, las publicaciones en LinkedIn que la llamaban visionaria y disruptiva. Yo me conformaba con la paz. Ella ansiaba influencia. Y en algún punto del camino, dejó de vernos como socios y empezó a verme como un apoyo. Un sustituto. Un hombre tras la cortina. Nos mudamos a una casa adosada en Rosegate en cuanto empezaron a llegar las bonificaciones. Recuerdo la primera noche allí, de pie en la cocina mientras Lucas dormía la siesta arriba, y ella entró con su polar plateado de la marca, yo radiante por la presentación que acababa de dar para toda la empresa. Estamos construyendo algo enorme, susurró, rodeándome la cintura con los brazos. ¿Juntos? Le creí. Tontamente. Porque ya entonces, las grietas habían empezado. Ya no me preguntaba cómo iban mis reuniones. Se saltaba la cena 2 veces por semana para asistir a reuniones estratégicas ejecutivas, y poco a poco, sustituyó nuestro calendario compartido por el suyo. Nuestras conversaciones pasaron de lo personal a lo profesional, y luego cesaron por completo. En el trabajo, dejó de mirarme como si fuera su persona. Me veía como un activo, útil,
pero prescindible. Debería haber dicho lo que pensaba. Debería haberme puesto en marcha cuando empecé a notar las pequeñas humillaciones, la vez que corrigió mi informe delante del personal subalterno en lugar de esperar a que llegáramos a casa, o cuando se le olvidó. Para involucrarme en una importante negociación contractual, aunque el cliente había sido mío. Pero no lo hice. Me dije que era temporal. Que la presión disminuiría. Que ella recordaría que estábamos en el mismo equipo. Esa reunión de la junta directiva demostró lo contrario. Después de que ella deslizara ese documento sobre la mesa, con su fría exigencia de una reducción salarial del 60% y la amenaza de un reemplazo, repasé cada concesión que había hecho por ella. Cada sacrificio que ahora yacían cuidadosamente enterrados bajo su imperio. No fue un momento de malentendido. En eso se había convertido ella, y en eso esperaba que me convirtiera yo, silenciosa, dócil, reemplazable. Ese día conduje a casa en piloto automático, agarrando el volante con más fuerza de la necesaria, con el sabor a humillación aún amargo en la boca. Nuestro barrio parecía demasiado prístino, demasiado pulido para lo que sentía, como si la realidad se negara a igualar la tormenta que sentía en mi interior. Entré en la entrada y me quedé allí sentado un momento, con el motor al ralentí, observando la suave luz de la lámpara de la sala filtrarse por las persianas. Cuando entré, Lucas estaba en el suelo construyendo una versión con Lego de algo que parecía la oficina de Silver. Levantó la vista y sonrió. Mamá dijo que estabas en una reunión importante. Él no lo sabía. No pudo. Y esa inocencia me impactó más que cualquier cosa que hubiera dicho. Karina estaba en la cocina, calentando algo en el microondas. No se dio la vuelta. Oye, dijo con naturalidad. Como si no hubiera intentado amputarme la carrera públicamente apenas unas horas antes. Quise gritar. Exigir una explicación. Pero en cambio, miré su espalda, la forma en que se movía con tanta seguridad, como si su mundo no hubiera sido afectado por el daño que dejó en el mío. Me tendiste una emboscada hoy, dije finalmente. Hizo una pausa. Apenas. Entonces se giró, con los brazos cruzados. No era nada personal. Era una decisión estratégica. Lo hiciste delante de ellos, dije en voz baja. Son sus empleados. No son familia, respondió ella con frialdad. No saben que estamos casados. No les hace falta. Parpadeé. ¿Crees que eso lo mejora? Se encogió de hombros. Hice una llamada. No se trata de ti. Y entonces lo supe. Ya no se trataba de mí. No por mucho tiempo. Había estado de copiloto en un coche que ella conducía directamente hacia un precipicio, y había sido demasiado leal para saltar. Subí las escaleras, pasé junto a los dibujos de Lucas pegados en la pared, junto a nuestra foto de boda que aún colgaba torcida en el marco del pasillo. Me quedé un buen rato en nuestra habitación, contemplando la vida que habíamos construido. La vida que ella destruyó, una decisión calculada a la vez. Esa noche no dormí. Vi cómo el techo pasaba de la sombra a la luz del sol y sentí el peso de algo definitivo asentarse en mis huesos. Ya no estaba enojado. Estaba despierto. Por la mañana, ya no era el hombre que solía proteger su legado en silencio. Yo era el hombre al que ella subestimaba. Y ya no esperaba más que recordara lo que construimos. Iba a construir algo mejor. Sin ella. No podía dejar de revivir la escena. La voz de Karina, aguda, fría, como una cuchilla en la nuca. La forma en que los demás me miraban mientras lo hacía, algunos con lástima, otros con un silencioso alivio al no ser el objetivo. El golpeteo de su bolígrafo tras el ultimátum. El silencio en la habitación, como dije, necesitaba 24 horas. Y ahora, solo en mi coche, estaba aparcado frente a casa con el motor apagado, con los dedos aún agarrando el volante como si esperara un accidente. La casa estaba a oscuras, salvo por la pequeña luz del porche que parpadeaba cada pocos segundos, proyectando sombras en el jardín delantero como fantasmas que se paseaban por el césped. No me moví. Me quedé mirando el parabrisas. Mi reflejo se difuminaba en el cristal. Ya no sabía a quién veía. Esposo. Padre. Empleado. Objetivo. Y ahora,
Quizá algo completamente distinto, algo que no había sentido en mucho tiempo, sin restricciones. La humillación tiene una extraña forma de dejar las cosas limpias. Dejas de poner excusas. Dejas de mentirte. Ves las cosas con claridad. Finalmente, salí y entré en la casa sin hacer ruido. Lucas dormía, su puerta estaba entreabierta, justo para que se filtrara la luz de su lamparita. Me detuve y miré dentro. Se había quedado dormido con un dibujo en la mano, crayones esparcidos por la cama. Me acerqué con cuidado y le quité el papel de los dedos. Era un dibujo familiar, él en el centro, Karina a la derecha, nuestro perro, que murió hace 2 años, a la izquierda. ¿Yo? No estaba allí. Solo una mancha donde podría haber estado otra figura, borrada con un descuido de pulgar rosado. Quizás me había perdido demasiados desayunos. Demasiados juegos. Quizás me había vuelto invisible. O quizás me habían hecho así. Dejé la sábana en su mesita de noche y caminé hacia mi oficina en la planta baja. Las paredes aún estaban llenas de carpetas de clientes, presentaciones y organigramas dibujados a mano de cuando Silver no era más que un grupo desesperado de optimistas tecnológicos que intentaban superar a Amazon. Había construido nuestra división estratégica desde cero. Clientes con problemas a los que nadie más podía acercarse. Relaciones que se aferraban como puentes de cuerda. ¿Y ahora? Un recorte salarial del 60% para el hombre que generaba 1/3 de los ingresos recurrentes de la empresa. La lealtad era una moneda que gastaba con demasiada generosidad. Abrí mi portátil. El organigrama de la empresa seguía abierto en una pestaña de esa misma tarde. Mi nombre, ahora asociado a un título nuevo y extraño, consultor especial. Parecía una indemnización disfrazada. Lo miré fijamente durante 1 minuto entero antes de cerrar la cuenta. Luego abrí una nueva y escribí 4 palabras, página de empleo de Cortenix Systems. Cortenix. El nombre siempre había resonado como un susurro en los pasillos de Silver. Nuestro principal competidor. Más elegante. Más alto. Con mejor financiación. Ya habían intentado robarme 3 veces. Siempre ofreciendo mejores salarios. Mejores títulos. Pistas más rápidas. Y lo rechacé cada vez por lealtad, por principios, por Karina. Nunca más. Pasé por alto su página de empleo y busqué mis contactos. Jared Ortega. El nombre me trajo un mar de recuerdos. Había sido becario en mi equipo hacía 1 década, recién salido del posgrado, con más ideas que tacto. Lo asesoré, le enseñé a presentar su proyecto sin que sonara como si estuviera rogando, le enseñé a interpretar el ambiente. Perdimos contacto cuando se fue a Cortenix hace 5 años. Ahora era vicepresidente de crecimiento estratégico. Me quedé mirando su nombre un instante más. Pasé el ratón sobre el mensaje. Hice clic. Jare. Mucho tiempo. Espero que estés bien. Me gustaría hablar de algo importante. ¿Estás disponible esta semana para una conversación rápida? Le di a enviar. Cerré la pestaña y me quedé mirando la silenciosa oscuridad. Durante minutos, oí el pitido. Me incliné hacia adelante y lo abrí. Marcus. Maldita sea. Esperaba que este día llegara. ¿Estás libre mañana por la mañana? Temprano. Me quedé mirando el mensaje. Mi pulgar se cernía sobre el teclado. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Algo real. Nada ensayado ni diplomático. Nombra el lugar, respondí. Nos decidimos por Rosegate Diner. 6:30 de la mañana. Ese era Jare. Temprano. Entusiasmado. Eficiente. Me recosté en la silla y exhalé, mis dedos hormigueaban con una sensación que no había sentido en más de 1 año. Una posibilidad. No de forma vaga, como si algún día. ¿Pero ahora mismo? Como si alguien hubiera abierto la ventana de una habitación donde me estaba asfixiando. Al final del pasillo. Oí el ruido sordo de Karina moviéndose en la cocina, probablemente preparando su avena de la noche anterior o uno de sus batidos nutritivos con la silenciosa confianza de quien nunca ha sido desafiado. No me acerqué a ella. No dije ni una palabra. Apagué mi portátil y subí las escaleras,
pasando junto a las fotos de la pared. Vacaciones, cenas de premios, el primer cumpleaños de Lucas. Todos momentos seleccionados. Todo congelado en el tiempo. En nuestra habitación, Karina ya estaba en la cama, con un libro en el regazo. Levantó la vista, pero no dijo nada. Volví a su lectura como si fuera un código en un estante, algo que guardaba pero que ya no veía. Me cambié en silencio. Me metí en la cama sin rozarla. Miré al techo, con el corazón aún latiéndome las costillas. No me preguntó por la reunión. No me preguntó cómo me sentía. Nunca lo hizo. Y mañana, me reuniría con el hombre al que una vez se burló de él como si fuera un joven talento. Me sentaría frente a alguien que recordaría lo que le enseñé, no solo sobre negocios, sino sobre lealtad y determinación. Y escucharía lo que me ofreciera, no por desesperación, sino con intención. Le había dado todo a Silver. Se lo di todo. Ahora era el momento de devolverme algo. Al otro lado del puente, me esperaba un nuevo capítulo. Y esta vez, entraría con los ojos bien abiertos. El Rosegate Diner no había cambiado desde mi última visita hacía 5 años. Los mismos reservados de cuero agrietado, el mismo neón parpadeante sobre el mostrador y la misma camarera, Gloria, que se movía como si el local fuera suyo mucho antes de que el dueño firmara el contrato de arrendamiento. Era el tipo de lugar al que la gente venía para desaparecer en la rutina. Pero esa mañana, antes de que el sol siquiera tocara los tejados, no estaba allí por rutina. Estaba allí para terminar un capítulo y empezar otro. Jared ya estaba sentado cuando entré, sonriendo como quien acaba de encontrar un billete de lotería premiado. Se levantó para abrazarme. Marcus, dijo, dándome una palmada en la espalda. Lo juro, he imaginado este momento más veces de las que le admitiría a recursos humanos. Me reí entre dientes, acomodándome en el asiento frente a él. Veo que Cornix no te ha quitado el encanto. Solo lo pulió, dijo, y luego le hizo una señal a Gloria sin siquiera mirar el menú. Café para ambos. Solo, ¿no? Algo nunca cambia. Me recosté y lo observé un poco. Había ganado cuerpo, su mandíbula más definida, su traje mejor entallado, su voz más firme. Parecía un hombre que por fin se había adueñado de las habitaciones en las que solía colarse. Y, sin embargo, aún había ese asombro en sus ojos cuando me hablaba, como si yo fuera quien lo había sacado de su propia sombra. Quizás sí. Pero hoy no fui su mentor. Hoy éramos iguales. Así que, junté las manos y dije, hablemos. Jared no perdió tiempo. Sacó una carpeta manila y la deslizó sobre la mesa. La ironía no se me escapó. 2 días antes, mi esposa había hecho lo mismo, con amenazas ocultas en cada frase. ¿Pero esta carpeta? Estaba llena de oportunidades. Director senior de crecimiento estratégico, dijo. Base de 180. Potencial de bonificación del 30%. Beneficios completos. Bono por firmar que te hará olvidar que alguna vez te rebajaron a consultor. Y lo más importante, se inclinó hacia mí, bajando la voz. Te llevaremos rápidamente a vicepresidente en 6 meses, quizás menos, si al menos la mitad de tus antiguos clientes te siguen. Parpadeé. Qué generoso. No, respondió. Ya está vencido. Abrí la carpeta. Carta de oferta impecablemente impresa, paquete de compensación, acuerdos de confidencialidad, formularios de incorporación estándar. Pero lo que me llamó la atención no fue lo que contenía la carpeta, sino lo que no contenía. Sin cláusula de no competencia. Dije en voz alta. Jared asintió. No lo necesitamos. No eres solo un nombre en un currículum. Eres la razón por la que se cierran tratos. La gente confía en ti. Y la confianza no tiene fecha de caducidad. Di un sorbo a mi café, dejando que las palabras se asentaran. Me refería a mi contrato actual, aclaré. ¿Silver? A Karina se lo quitaron el año pasado. Dijo que me daría más flexibilidad. Arqueó una ceja. ¿En serio? Saqué mi teléfono, revisé algunos PDF y lo giré hacia él. Página 11. Sin cláusula de no competencia. Sin cláusula de solicitud de clientes.
Sin restricciones de propiedad intelectual. Jared silbó bajito. Pensó que nunca te irías. Se equivocó. Golpeó la mesa con una sonrisa burlona. Sabes que intentarán arrastrarte por el barro de todas formas. Asentí. Que se vayan. He perdido la vida por esa empresa. Los archivos que construí, la confianza que me gané, los clientes que fiché, no me los entregaron. No me los regalaron porque me case con el poder. Me los gané. Y no moveré un dedo para robarme ni uno solo. No lo necesitarás, dijo. Te llamarán. Te preguntarán dónde estás. Te seguirán porque quieren, no porque se lo pidas. La camarera nos trajo la comida. Ni siquiera me había dado cuenta de que tenía hambre hasta que me llegó el olor a huevos y tostadas. Jared le dio un mordisco y luego señaló la carpeta. ¿Y qué? ¿Te apuntas? No respondí de inmediato. Tomé el alfiler que había dejado cuidadosamente junto al paquete. Lo sentía pesado en la mano. No solo por el metal, sino por lo que simbolizaba. No venganza. No ego. Sino amor propio. Tras quedar sepultado a la sombra de Karina, tras ser convertido en un peón conveniente para sus ambiciones estratégicas, aquí tenía la oportunidad de volver a la luz. Firmé. Jared levantó su café. Por nuevos comienzos. Por la libertad, dije. Después de eso, comimos en silencio. Ese silencio que solo existe entre quienes comprenden la gravedad de un momento. Al salir del restaurante, el cielo había empezado a aclararse, con suaves vetas anaranjadas que cortaban el amanecer. Subí a mi coche, carpeta en mano, y me quedé allí sentado un buen rato. No porque tuviera dudas. Pero porque me sentí, sin peso. Como si la tensión que había cargado en el pecho durante los últimos 2 años finalmente se hubiera disipado. Cuando llegué a casa, todo estaba en silencio. El coche de Karina ya no estaba, seguramente era una reunión temprana. No me preguntó dónde había ido, no comprobó si había vuelto a casa anoche, no pareció importarle que no hubiéramos hablado desde la emboscada de recursos humanos. Fui a mi oficina, cerré la puerta y abrí el manual del empleado plata, el que había ayudado a redactar. Todo seguía allí, páginas de políticas, cláusulas y protocolos. Pero nada de eso me aplicaba ya. Estaba desconectado. Aún así, revisé mi contrato de trabajo de nuevo, solo para asegurarme. No había cláusula de no competencia. No había restricciones sobre dónde trabajaría después. Karina había asumido que sería leal hasta el final. Nunca imaginó que tendría el coraje para irme, y mucho menos la influencia para llegar a un lugar más fuerte. Me había soltado la correa pensando que no me movería sin ella. Fue un error suyo. Imprimí mi carta de renuncia esa misma noche. Directo. Profesional. Sin amargura, pero cada frase rebosaba claridad. Mañana entraría en su oficina de cristal con el mismo traje que usé cuando presentamos Silver a su primer inversor. Negro. Impecable. Preparada. Y esta vez, no sería yo quien rogaría por su aprobación. Sería yo quien tendría la última palabra. Me puse el traje con intención. De lana negra. A medida. El que no había tocado en años, pero del que nunca me atreví a deshacerme. El que llevaba cuando Karina y yo presentamos Silver a los inversores ángeles que nos dieron la oportunidad. En aquel entonces, me cogía la mano debajo de la mesa de conferencias, apretándomela 2 veces cada vez que se ponía nerviosa. ¿Ahora? Ni siquiera me miraba a los ojos desde el otro lado de la mesa. La ironía era enorme. Me ajusté los gemelos frente al espejo, respiré hondo y salí. El camino a Silver fue tranquilo. Ninguna canción me convenció, así que me dejé llevar por el silencio. Pasé por la misma cafetería donde Karina y yo solíamos compartir un bagel por las mañanas temprano, ella siempre tomaba la mitad superior con semillas de sésamo extra. Últimamente, apenas hablaba antes de irse al gimnasio o a otra reunión estratégica. En algún punto entre la ambición y los títulos, dejamos de ser un equipo. Al entrar al edificio, saludé con la cabeza a recepción y luego subí en ascensor a la planta ejecutiva. Mi corazón no se aceleró. No me temblaron las manos. Solo una extraña calma,
como si entrara en un funeral por el que ya había pasado el duelo. Las puertas se abrieron y allí estaba ella, tras la pared de cristal de su oficina, con la espalda recta, bolígrafo en mano, analizando un documento como si le debiera una disculpa. Llamé una vez. Levantó la vista, sorprendida de verme. Marcus, dijo ella secamente, pensé que te tomarías el día libre. Estoy aquí para tomar una decisión. Respondí, entrando y cerrando la puerta. Hizo un gesto sin levantarse. Adelante. Puse la carta de renuncia en su escritorio. Sin preámbulos. Sin disculpas. Solo la verdad en un calibri de 12 puntos. No lo alargó, solo lo miró como si fuera a explotar. Luego se recostó en la silla, cruzando los brazos lentamente. Estás cometiendo un error, dijo. No, respondí, estoy tomando una decisión. Hubo un destello en sus ojos. Sorpresa, tal vez, o algo más cercano a la irritación. No estaba acostumbrada a que la desafiaran, y menos yo. Te alejas de 14 años, dijo. Asentí. 14 años en los que hice ganar millones a esta empresa. 14 años en los que me mantuve fiel, incluso cuando me costó tiempo con mi hijo, me costó mi paz. Su tono se endureció. No encontrarás otro puesto en este mercado a tu nivel. No con tus expectativas salariales. No con esta economía. Sonreí entonces, solo un poquito. De hecho, ya lo había hecho. Eso la hizo parpadear, solo por un segundo. La máscara se quebró. ¿Dónde? En la de Kornick, dije, tranquila, directa. Y ahí estaba, el momento en que perdió el control. Su cuerpo se puso rígido. Sus dedos se curvaron alrededor del borde del escritorio como si se estuviera agarrando al suelo. Kornick, repitió, como si el nombre en sí mismo fuera una traición. Me ofrecieron lo que valgo, lo que debería haber valido aquí. Bajó la voz. ¿Sabes que te demandaremos? Metí la mano en mi carpeta de cuero y dejé la carta de oferta de Kornick junto a mi renuncia. Sin cláusula de no competencia. Sin conflictos de propiedad intelectual. No se buscó a ningún cliente. Olvidaste proteger a la única persona que creías que nunca se iría. El silencio era denso. Hojeó el contrato de Kornick, escudriñando las condiciones con la mirada. Vi cómo sus labios se apretaban en una fina línea. La mujer que antes decía, formamos un gran equipo, ahora calculaba con exactitud cómo había perdido a su pareja, tanto personal como profesionalmente. Eliminé la cláusula de no competencia para darte margen de crecimiento, dijo con firmeza. No, respondí. La eliminaste porque pensaste que nunca la usaría. Apretó la mandíbula. Fui leal hasta la médula, continué. Rechacé ofertas. Asistí a tus reuniones donde era invisible. Me quedé en segundo plano para que pudieras brillar. Nunca quise ser la cara visible. Pero cuando me humillaste delante de tu equipo, nuestro equipo, dejaste algo muy claro. Ya no pertenezco aquí. Y ya no quiero fingir que sí. Se puso de pie, por fin, como si la altura la ayudara a recuperar su autoridad. Esto dañará nuestra reputación. No, dije. Dañará el tuyo. Por un instante, nos quedamos allí en silencio. Dos personas que una vez construyeron algo juntas, ahora en bandos opuestos de una guerra que ninguno de los dos declaró en voz alta. La habitación se sentía más fría de lo que recordaba. Más fría. Menos nuestra. Yo construí esta empresa, dijo en voz baja. Yo también, respondí. Y ahora estoy construyendo algo más. Había algo definitivo en mi forma de decirlo. Su boca se abrió un poco y luego se cerró. Me di cuenta de que quería decir más. Pero ya no quedaba nada que pudiera deshacer lo que ya se había roto. Me di la vuelta para irme. Marcus. Me llamó justo cuando llegué a la puerta. Me detuve, con la mano en el pomo. ¿Por qué ahora?, preguntó. Su voz ya no era exigente. Era algo más cercano a lo humano. La miré. La mujer que bailaba descalza en nuestra sala, que una vez me susurró sus sueños en la clavícula, que creía en nosotros. Porque ayer, dije,
Me di cuenta de que he pasado demasiado tiempo siendo leal a alguien que dejó de serlo conmigo. Entonces abrí la puerta y salí. Para cuando llegué a mi oficina, la noticia ya había empezado a correr por el pasillo. Devin, del departamento legal, me dirigió una mirada larga e indescifrable. María, de finanzas, estaba de pie junto a la máquina de café, con los ojos vidriosos. Le hice un gesto con la cabeza. Sonrió débilmente y articuló, gracias. Recogí mis cosas en silencio. Unas carpetas. El dibujo de un cohete hecho por mi hijo con crayones. Una taza de café que decía haz el trabajo. Dejé en el cajón la foto enmarcada de Karina y yo en la gala del año pasado. Ya no necesitaba ese recuerdo. Recursos Humanos me avisó antes de que pudiera irme. Coordinaremos sus documentos de salida, decía el correo. Por favor, espere a que el personal de seguridad lo acompañe según el protocolo. ¿Seguridad? Después de todo lo que hice, después de todo lo que di. Así terminó. Como una amenaza. Como un lastre. Esperé. ¿Tranquilo? Despreocupado. No quería una escena. No la necesitaba. El guardia de seguridad fue cortés, casi como si se disculpara. Solo protocolo, señor Ellison, murmuró. Asentí. Por supuesto. Mientras caminábamos por el pasillo, sentí miradas fijas en mí. Compañeros intentando parecer ocupados. Pantallas parpadeantes con trabajos simulados. Nadie habló. Pero todos observaban. Y entonces crucé las puertas de cristal de Silver por última vez. Sin anuncios. Sin aplausos. Solo el ruido de zapatos sobre las baldosas y una ráfaga de viento al cerrarse las puertas tras de mí. Pero no miré atrás. Ni una sola vez. El aire fuera del edificio de Silver era diferente. No solo más fresco, sino más libre, como la brisa que te hace saber que acabas de escapar de un incendio y has sobrevivido. Me quedé en las escaleras unos segundos más de lo necesario, con la caja de mis cosas en un brazo y el sobre de confirmación de mi renuncia en el otro. Era extraño lo ligero que parecía todo. Después de 14 años de lealtad, esperaba el peso del arrepentimiento, la punzada de la nostalgia. En cambio, solo sentí claridad. Devin, del departamento legal, me había enviado un mensaje de Slack de una sola línea una hora antes. ¿Quieres una salida discreta? Lo rechacé sin dudarlo. No necesitaba bombo y platillo, pero no iba a escabullirme por la puerta trasera como si me hubieran pillado robando material de oficina. Quería que me vieran partir, que sintieran su impacto. María, de finanzas, había estado llorando. No dijo mucho, solo me abrazó con fuerza y susurró. No tenía por qué hacerlo así. Se refería a Karina. Todos lo hacían. La habían visto jugar sus cartas, ejercer su poder en esa sala de conferencias, no como una líder, sino como una tirana que marcaba su territorio. Y ahora que yo no estaba, la vigilarían aún más de cerca, esperando a ver quién sería el siguiente. La escolta de seguridad ni siquiera era necesaria, pero el protocolo lo exigía. Para el personal directivo, afirmaban. Lo que querían decir era para aquellos cuyas salidas perjudican el balance final. El guardia caminaba en silencio a mi lado, con la mirada fija al frente. Cuando llegamos al ascensor, pulsó el botón y retrocedió. Lo miré. ¿Te tocó la pajita más corta?, pregunté. Esbozó una media sonrisa. No es el primer ejecutivo al que dejo, señor Ellison. Pero sí es el primero que se fue con la cabeza bien alta. Lo aprecié más de lo que pensaba. Cuando se abrieron las puertas del vestíbulo, salí a una sala silenciosa. Los recepcionistas hicieron una pausa a mitad de la llamada. Los becarios fingían revisar correos electrónicos que no leían. Caminé por los suelos de mármol que solía ayudar a fregar al principio, cuando no podíamos permitirnos contratar personal de limpieza, cuando Karina y yo compartíamos un escritorio y un solo sueño. Ahora ella tenía una oficina entera, y yo tenía lo único que no podía reclamar, mi nombre, mi valor y la confianza de todos los clientes con los que había trabajado. Salí del edificio al sol de la tarde. Deslicé la caja en el asiento del copiloto de mi coche y me quedé sentado un buen rato con el motor apagado. Sin llamadas. Sin correos.
Solo silencio. Entonces, casi como un reloj, mi teléfono se iluminó. Primero fue Sonia Adair de Teltrix Solutions. Hola Marcus, me acabo de enterar. ¿A dónde vas? Bueno, Marcus Doyle de Greywell International. Dime que te quedas en la industria. Queremos hablar. Unos minutos después, Elaine Winters. La misma clienta que una vez dijo que nunca trabajaría con nadie más que Silvra. Si te vas, estoy reconsiderando nuestra postura. Nos vemos pronto. No había lanzado nada. Ni siquiera lo había insinuado. Y sin embargo, ahí estaban, llamando, enviando mensajes, preguntándome a dónde iba. Porque no se trataba de la empresa. Nunca lo había sido. Me estaban comprando. Mi juicio. Mi relación. Los años que pasé aprendiendo su negocio al dedillo. Karina nunca lo entendió. Pensaba que las personas podían ser gestionadas como números. Que la lealtad podía plasmarse en contratos. Pero la verdadera lealtad no está escrita. Me lo he ganado. Les respondí a cada uno con un mensaje sencillo. Hablamos el lunes. Tendré algo que compartir. Entonces abrí un cuaderno nuevo. Escribí 3 palabras en la parte superior de la página. Courtenix. Día 1. Esa noche, llegué a casa antes que Lucas. Tenía práctica de fútbol. Y Karina se había ofrecido a recogerlo. Probablemente para disimularlo. Para pintar una imagen de unidad doméstica que no había existido en meses. Me senté a la mesa de la cocina, con la caja a mi lado, y saqué una foto de la parte superior. Lucas y yo en un parque hace 2 años. Llevaba una paleta en la mano, con la boca teñida de azul, y su mano en la mía. Me había olvidado de esta. Karina la había cogido. Recordé cómo nos sonrió entonces, con sinceridad. Me pregunté dónde se habría metido esa mujer. La puerta del garaje se abrió. Oí el coche entrar, el sonido revelador de Lucas quitándose los tacos antes de siquiera llegar a la puerta. Entró un momento después, sin aliento. Papá, ¿viste mi gol? Todavía no, dije, levantándome. Pero puedes mostrarme. Llegué temprano a casa. Sus ojos se iluminaron. Nunca llegas a casa tan temprano. Yo sí. Salió corriendo a buscar su pelota, y me di la vuelta justo cuando Karina entró. Parecía cansada. No agotada, sino agotada, de esa forma permanente que el éxito a veces deja en una persona. Su mirada se posó en la caja sobre la mesa. Así está hecho, dijo ella. Así está. Ella asintió. Vendrán a por ti. No tomé nada que no fuera mío. No solicité clientes. Sin documentos. Construiste tu empresa con base en reglas. Seguí todas las normas. Suspiró y se apoyó en la encimera de la cocina. No pensé que lo harías. Lo sé. Hubo un largo silencio entre nosotros, solo llenado por el sonido de Lucas pateando el balón contra la pared de la sala y riéndose del rebote. Nunca quise hacerte daño, dijo al fin. La miré a los ojos. No necesitabas decirlo en serio. Solo necesitabas dejar de verme. En ese momento, ambos comprendimos que el daño no se debía a un insulto público ni a una rebaja salarial. Había empezado hacía mucho tiempo, en todas las decisiones silenciosas. La disminución. Los despidos. La ausencia de amabilidad al llegar la luz. Espero que encuentres lo que buscas, dije con voz serena. Ella asintió y pasó junto a mí hacia la sala. No lo seguí. Más tarde esa noche, después de que Lucas se durmiera, le escribí un correo a Jared. Los 4 clientes me contactaron. No porque yo lo pidiera. Porque vieron lo mismo que tú. Respondió 5 minutos después. Entonces empezamos. Y lo hicimos. El lunes por la mañana fue como un pistoletazo de salida. No hay tiempo para nervios. No hay tiempo para nostalgia. Me senté en mi nuevo escritorio, elegante, minimalista, moderno, con un bloc de notas nuevo, una taza llena de café solo y una determinación inquebrantable que no había sentido en años.
No me estaba metiendo con los Korniks sin pensarlo 2 veces. Estaba liderando. Jared lo dejó claro desde el momento en que firmé. No te contratamos para que te integres. Te estamos construyendo un nuevo camino. Ese camino ya empezó. A las 8:03, sonó mi bandeja de entrada. Asunto, me registro. Marcus, acabo de enterarme de la noticia. Si te interesa conversar, me encantaría ponerme al día. Tenemos cierta flexibilidad en el tercer trimestre y siempre he valorado tu opinión. Sonia Daré, Teltrix Solutions. Sonia era de la vieja escuela, afilada como una espada y el doble de implacable si la traicionabas. Nunca se movía con ligereza. Que fuera la primera en acercarse no fue casualidad. Era una señal. A las 8:17, tenía 2 correos más esperando, el de Marcus Doyle, de Graywell, y el de Fiona Lacy, de Enduratech. Ninguno me preguntó directamente si los había robado. Eran demasiado astutos para eso. En cambio, los mensajes se leen como invitaciones. ¿Dónde aterrizas? Quizás necesitemos un nuevo enfoque. Avísame dónde estás. Cada palabra codificada en una negación plausible, cada frase zumbando con interés. Y no había hecho ni una sola llamada. Eso fue lo que Karina nunca entendió. Las relaciones comerciales no se basan en descuentos ni trucos. Se basan en la confianza. La confianza se gana discretamente. Cumplir plazos sin que nadie se lo pida. Quedarse hasta tarde para guiar a un cliente en sus problemas de integración. Recordar el nombre de la hija de un cliente cuando nadie más lo hizo. La confianza reside en los pequeños detalles. Y ahora, mientras la noticia de mi salida se extendía por la industria, la confianza estaba haciendo el trabajo por mí. No me apresuré a responder. Pasé la mañana revisando las carteras de clientes de Kortenix, buscando brechas, oportunidades perdidas, áreas donde pudiéramos superar a Silvra. No fue difícil encontrarlos. Silvra se había vuelto demasiado grande. Había demasiados mandos intermedios y demasiados procesos que frenaban el impulso. Lo supe porque ayudé a construirlos. Pero Kortenix era ágil, rápido y estaba listo para actuar. A las 11:20, Jared entró en mi oficina con una sonrisa ya dibujada en su rostro. «Adivinaré», dijo. «Están llamando». «Están dando vueltas», corregí, tocando mi bandeja de entrada. «Llamarán el viernes». «Llamarán hoy», dijo, acercando una silla. «Sonia estará en un panel conmigo la semana que viene». Preguntó si podíamos tomar un café con antelación. La conozco desde hace 8 años. No es de las que les gusta el café. Asentí, pero no me sorprendió. No era arrogancia, sino el lento desarrollo de consecuencias inevitables. Silvra creía que esas cuentas les pertenecían. Lo que poseían era el acceso. Lo que tenía era lealtad. Y eso no se podía recuperar. Jared deslizó un papel sobre mi escritorio. Lista de cuentas clave a las que queremos dirigirnos. La mayoría son clientes con los que contactaste en algún momento, aunque sea indirectamente. Échales un vistazo. Los conoces mejor que nosotros. Revisé la lista. Teltrix, Graywell, Norkin, Silene y 3 más a los que ayudé a incorporar en los tiempos difíciles, cuando Silvra aún organizaba sesiones de lluvia de ideas sobre mesas plegables. Reconocí los nombres. Recordé las victorias. Y recordé que nunca fui yo quien subió al podio cuando se cerraron los tratos. ¿Qué tan agresivos estamos siendo?, pregunté. Dime tú, dijo Jared. No estamos robando. Simplemente estamos abiertos. Si vienen, los atrapamos. Sin correos electrónicos. Sin lanzamientos. Sin contacto inicial. Simplemente deja que el imán actúe. Y ya estaba funcionando. A las 12:03, llegó la primera llamada. Mi teléfono se rompió. Elaine Winters. La misma Elaine que una vez me dijo, en mi cara, que no cambio de proveedor. Que no me meto en dramas. La mujer que una vez le pidió a Karina que me sacara de una llamada de Zoom porque creía que los ejecutivos debían saber cuándo salir sin hacer ruido. Contesté. Elaine, dije. Marcus, respondió ella, con tono sereno pero curioso.
¿Ya aterrizaste en algún sitio? Yo sí. Cordenix. Sí. Hubo una pausa. Bien. He estado esperando una razón. Una razón. En eso me he convertido, una razón para reevaluar, reconsiderar, realinear. Hablamos durante 6 minutos. Me preguntó sobre la hoja de ruta de Cordinix, su estabilidad y su ética. Respondí con claridad y honestidad, sin intentar convencerla. Cuando colgué, no presioné. No insistí. No era necesario. A las 2:12, Marcus Doyle me siguió. A las 4:47, tenía 6 reuniones agendadas. Todas solicitadas. Ninguna iniciativa mía. Me recosté en mi silla, observando el suave resplandor del atardecer extenderse sobre el horizonte de Cordinix. Una oficina sin tensión, sin juicios, sin té de guerra silenciosa. Cuando Karina vino a recogerlo, se detuvo en la puerta. Llegas temprano a casa, dijo. Trabajo en un sitio donde se valora el equilibrio, dije sin levantar la vista del dibujo que Lucas había pegado en la nevera. No respondió. Al irse, Lucas se giró y susurró, ¿podemos quedar otra vez el miércoles? Cuento con ello, dije. Cerré la puerta y me quedé allí un buen rato, la casa en silencio, la luz del atardecer suave y clemente. Había pasado años pensando que la victoria consistía en mantener la posición, ser leal, esperar a ser reconocido. ¿Pero la verdadera victoria? Fue que la gente recordara quién eras cuando ya no estabas en la sala. Y lo recordaban ahora. Era jueves por la noche. Tarde. Lucas acababa de acostarse y yo había terminado de responder una última tanda de correos electrónicos, una pequeña señal de la creciente oleada de cambios de clientes. Las cifras hablaban por sí solas. Las métricas de crecimiento semanales de Courtenix empezaban a reflejar las pérdidas de Silver. Incluso Jared, normalmente tranquilo y sereno, empezaba a mostrar una mirada que no le había visto antes. Hambre. El hambre que surgió tras años de espera finalmente daba frutos. Apenas colgué el teléfono cuando sonó un número desconocido, un prefijo local. Me quedé mirando la pantalla un segundo antes de contestar. Marcus Ellison, dije. Hubo una pausa. Luego, Marcus. Es Arlan Royce, el director ejecutivo de Silver Systems. Me quedé allí de pie, sin darme cuenta, con una mano apoyada en el borde de la isla de la cocina. Hacía meses que no oía su voz. Incluso cuando aún estaba en la empresa, Arlan era uno de esos líderes que aparecían una vez al trimestre, solo visibles cuando había cámaras o crisis. Al parecer, era ambas cosas. Buenas noches, Arlan. Dije con calma. No esperaba saber de ti. Me gustaría hablar de hombre a hombre, comenzó, con un tono diplomático y controlado. Casi podía oír al departamento legal sentado detrás de él, asintiendo en silencio. De acuerdo, respondí, acercándome a la ventana de la sala. Te escucho. Esta situación con tu partida se está agravando más de lo previsto. Yo no he agravado nada. No me refería a eso. Se aclaró la garganta. Han forjado relaciones sólidas a lo largo de los años, y lo reconocemos. Pero los cambios de clientes que hemos visto recientemente son resultado de la confianza, interrumpí. Confianza, dejas que tu cabeza se destruya públicamente. Guardó silencio un instante. Luego continuó, mesurado, nos gustaría ofrecerle un paquete revisado. Nuevo título. Socio principal. Participación accionaria. Reincorporación completa. Podemos deshacer lo hecho. Casi me reí. No por falta de respeto, sino por incredulidad. El hombre que una vez dijo en una sala de juntas que yo era fundamental, pero no irreemplazable, ahora quería cambiar de rumbo porque finalmente comprendió que fundamental no significaba invisible. Significaba esencial. Llegas demasiado tarde, dije. Piensa en tu familia, dijo en voz baja. Miré hacia el pasillo, donde la lamparita de Lucas brillaba bajo el marco de la puerta. Sí, lo he hecho, respondí. Pensé en mi hijo preguntándole a su madre por qué me gritaba delante de todo el personal. Pensé en las mañanas que me veía salir antes del amanecer y volver al anochecer. Pensé en cómo dejó de dibujarme en retratos familiares porque siempre estaba trabajando.
Marcus. Le di todo a Silvera, continué. Creé departamentos desde cero. Mantuviste a tus clientes cuando tus sistemas fallaban. Conseguiste los contratos que financiaron la reestructuración completa de RRHH de Karina. Y cuando necesitaba dignidad, solo dignidad, me diste silencio. Hasta que bajaron los números. No nos dimos cuenta. No te importó, dije con más dureza. ¿Y ahora que el mercado reacciona, de repente vuelvo a ser valioso? Así no funciona. Hubo una larga pausa al otro lado. Finalmente, ¿hay algo que podamos decir para arreglar esto? Miré por la ventana, viendo las farolas parpadear sobre la acera. Pensé en la paz que sentía al entrar a Cornix cada día. El respeto en la voz de Jared cuando me pidió mi opinión. Como mi calendario por fin tenía espacio para mi hijo. Pensé en las reuniones que tuve solo esa semana, 7 clientes ya en transición. Para revisar más propuestas. El nuevo equipo al que estaba asesorando. Gente que me veía no como una reliquia, sino como una líder. Y pensé en Karina, que no me había contactado ni una sola vez. No para disculparse. No para explicar. Ni siquiera para discutir. No puedes arreglarlo, dije, porque dejaste que llegara demasiado lejos. Y lo peor es que probablemente aún no entiendas lo que dejaste que me hiciera. No perdiste un nombre. Perdiste a la única persona que nunca buscó ser el centro de atención, pero que mantuvo tu marca a flote cuando todo lo demás se derrumbó. Otra pausa. Pero esta tenía peso. Ya veo, dijo finalmente. No, Arlan. Ese es el problema. Nunca lo hiciste. Terminé la llamada. Me quedé allí, en silencio. El silencio era denso a mi alrededor. La contundencia de esa conversación resonó más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho. No estaba enojada. Ya no. Esa parte se había quemado hacía semanas. Lo que sentía ahora era algo más limpio. Más fuerte. ¿Cierre? Esa noche, entré en la habitación de Lucas. Estaba medio dormido, acurrucado en un revoltijo de sábanas, con la boca ligeramente abierta. Me senté en el borde de la cama, pasándole una mano por el pelo. Ya no tendrás que pedirme que vuelva a casa, susurré. Ya estoy aquí. A la mañana siguiente, abrí mi correo electrónico y le escribí un último mensaje a Jared. ¿Asunto? Compromiso total. Arlan llamó. Me lo ofreció todo. Lo rechacé. Sigamos adelante. Jared respondió 2 minutos después. Entonces es hora de hacer crecer esto. A toda velocidad. Y así lo hicimos. Habían pasado 2 meses. El horizonte frente a la oficina de mi abogado brillaba con el sol del atardecer, y los paneles de vidrio de las torres vecinas proyectaban reflejos sobre mi escritorio. Acababa de terminar una llamada con Graywell International, nuestra tercera transición exitosa en 6 semanas, cuando mi asistente tocó suavemente el cristal. Marcus, hay una visitadora. No tiene cita, pero dijo que querrías verla. No necesité preguntar quién era. Me puse de pie, me ajusté el puño de la camisa y salí a la recepción. Y allí estaba, Karina. Parecía más pequeña de lo que recordaba. No físicamente, sino en presencia. Los bordes duros como el acero que una vez lució como armadura estaban más apagados, y la segura inclinación de su barbilla ahora se teñía de moderación. Su blazer estaba impecable, su tacón afilado como siempre, pero había una silenciosa inquietud en la forma en que sostenía el bolso pegado al cuerpo, como si pudiera protegerla de lo que se le avecinaba. No sonrió. Yo tampoco. Marcus, dijo con voz mesurada. ¿Karine? Esperaba que pudiéramos hablar. En privado. Asentí una vez, me di la vuelta y la llevé a mi oficina. La puerta se cerró con un clic tras nosotros, y el techo quedó sumido en un silencio denso por todo lo que no nos habíamos dicho en meses. Echó un vistazo al espacio, elegante, de tonos cálidos y elegantemente moderno. Una pared de ventanales de suelo a techo inundaba la habitación de luz natural, y detrás de mi escritorio, el logo de Cortenix brillaba sobre el negro mate. «Qué bonito», dijo, forzando una expresión casi cortés. «Muy tú».
Me senté detrás de mi escritorio y le hice señas para que se sentara frente a mí. Ella lo hizo, cruzando las manos sobre las rodillas. Su mirada se dirigió a la placa de identificación en mi escritorio. Marcus Ellison, vicepresidente de Asociaciones Globales con Clientes. Apretó la mandíbula. Has puesto a medio mercado en mi contra, dijo, saltándose el preámbulo. No, dije con calma. Lo hiciste tú misma cuando hiciste un espectáculo con tu marido delante del personal subalterno. Me acabo de ir. Estaba haciendo mi trabajo. Estabas haciendo una actuación, dije. No solo me recortaste el sueldo. Intentaste humillarme. Y te aseguraste de que todos lo vieran. Se removió en la silla. No pensé que se desmoronaría así. Esa es la cuestión, Karina. No pensaste en absoluto. Pensaste que lo tomaría como siempre lo hacía. En silencio. Con gracia. Olvidaste que yo construí la fuerza de Silver mientras tú buscabas visibilidad. Nunca me atribuí tu trabajo. No, pero tampoco lo compartiste nunca. Bajó la mirada hacia sus manos por un momento, recomponiéndose. Siempre fuiste constante. Predecible. Y lo necesitabas. Hasta que dejaste de necesitarlo. Silencio de nuevo. Me miró, y su expresión se suavizó un poco. Vine porque quería entender, dijo. ¿Por qué lo dejaste ir todo? Nosotros. La empresa. Todo. Me incliné hacia adelante, apoyando los brazos en el escritorio. No solté nada, Karina. Simplemente dejé de aferrarme a las cosas que ya me estaban destrozando. Parpadeó. Luché por nosotros, continué. Para la empresa. Para cada reunión. Para cada trato. Cada noche que te cubrí mientras escalabas. Y tú, en algún punto del camino, dejaste de verme como compañero. Me convertí en alguien conveniente. Antecedentes. Reemplazable. Estaba bajo presión, dijo en voz baja. Todos lo estábamos. Pero la presión revela el carácter. Y el tuyo salió frío. Su mirada se desvió hacia la ventana. ¿Te gusta lo que haces ahora? No lo dudé. Sí. Ella asintió una vez, como si ya supiera la respuesta. ¿Y Lucas? Preguntó. Ya me ve, dije. Estoy en casa. Entreno a su equipo. Me incluye de nuevo en sus sorteos. Eso la impactó más que cualquier otra cosa que le había dicho. ¿Sabes qué me preguntó la semana pasada?, añadí. ¿Por qué mamá nunca aplaudió cuando subiste al escenario el día de las profesiones? Ni siquiera sabía que se había dado cuenta. Pero lo hizo. Su boca se abrió ligeramente. Luego se cerró. Sin defensa. Sin explicación. Tienes razón, dijo finalmente. Dejé de verte. En algún punto entre mi ambición y mi control, asumí que nunca te irías. Y me dije a mí mismo que eso me hacía fuerte. Te dejó ciego. Ella asintió. Lentamente. Entonces se puso de pie. Bueno. Has dejado claro tu punto. Yo también me puse de pie. No te pedí que vinieras. Lo sé, dijo ella. Pero tenía que verlo con mis propios ojos. ¿En qué te convertiste cuando dejaste de estar a mi sombra? Nos miramos fijamente un buen rato. No había odio allí. Ni veneno. Solo un entendimiento mutuo de que algo había terminado, y no era temporal. Siempre estuviste destinado a algo más, susurró. Retrocedí. Simplemente no querías que lo tuviera. Respiró entrecortadamente y se dirigió a la puerta. Al tocar el pomo, giró de nuevo. Adiós, Marcus. Adiós, Karina. Se fue sin decir nada más. La puerta se cerró con un clic tras ella. Volví a sentarme, y el silencio me envolvió. Pero este silencio no me dolía. No se sentía como un vacío. Me pareció merecido. ¿Tranquilo? Correcto. Y afuera, la ciudad seguía en movimiento, con ofertas pendientes, clientes llamando, mi futuro abierto.
Ella había entrado en mi oficina pensando que miraría atrás. Pero yo ya estaba mirando hacia adelante. Había pasado un año entero. 12 meses desde que salí de Silver Systems con una caja en las manos y mi reputación intacta. 12 meses desde que la voz de Karina resonó en aquella sala de cristal, lanzando una amenaza envuelta en lenguaje corporativo. Y ahora, sentado a la cabecera de una amplia mesa de conferencias de nogal en la sede central de Cortenix, me di cuenta de algo. No había mirado atrás ni una sola vez. No por terquedad. Fuera de la paz. Cifras finales del segundo trimestre, dijo Jared, deslizándome una carpeta. Hemos subido un 27% respecto al año pasado. Eso incluye la cuenta de Teltrick, Greywell, Silene y ahora Enduratech. Abrí la carpeta y dejé que las cifras hablaran por sí solas. Todos los nombres en ese informe habían sido clientes Silver. Cada trato lo había originado, cuidado o salvado cuando otros lo habían echado a perder. Pero no había robado ni uno solo. No lo había necesitado. La confianza es la fuerza de la gravedad. Atrae a las personas adecuadas una vez que se quitan la máscara de quienes creían que podían confiar. María ahora dirigía nuestra división de análisis de socios. Devin lideró nuestro equipo de cumplimiento. Ambos me habían seguido desde Silver hasta arriba. No con amargura, sino con determinación. Vieron lo que había soportado. Vieron lo que Karina hizo. Y cuando surgió la oportunidad de construir algo diferente, algo ético y discretamente poderoso, no lo dudaron. Cortenix no solo había ganado clientes. Había ganado cultura. Cerré la carpeta. Sigamos adelante. Sin prensa. Sin vueltas de la victoria. Solo resultados. Jared sonrió. ¿Alguna vez te permitirás disfrutar de esto? Lo estoy disfrutando, dije. No necesito gritar por ello. Más tarde esa noche, salí de la oficina mientras el sol aún estaba bajo en el horizonte. Mi coche ya estaba parado en el aparcamiento subterráneo. Otra cortesía silenciosa de la asistente que alguna vez dudé que necesitara. Había aprendido algo el último año. La libertad no siempre viene de la venganza. A veces, viene de la rutina. De entrar a un lugar todos los días donde te respetan, no te cuestionan. De salir temprano para llegar a casa a tiempo para cenar. Lucas me esperaba en la cocina cuando entré. Tacos de fútbol sobre la mesa, una barra de granola a medio comer en la mano y una sonrisa manchada de mantequilla de cacahuete. Entrenador Ellison, declaró, tenemos entrenamiento mañana. No me lo perdería, dije, alborotándole el pelo. Ahora era más alto. Tenía más confianza. Y por primera vez desde que se tramitaron y formalizaron los papeles del divorcio con discreción hacía 6 meses, vi que estaba mucho más tranquilo. Menos ansiosos. Menos confundidos. La ausencia de tensión en casa nos había dado espacio para crecer a ambos. Salió corriendo a buscar su pelota al patio, y yo salí al porche con el teléfono en la mano. Apareció una alerta en la pantalla. Las acciones de Plata cayeron un 17% tras una pérdida trimestral. El departamento de RRHH estaba en proceso de reestructuración. El artículo incluía una foto de Harlan, con aspecto rígido tras un podio, con la corbata ligeramente torcida, y a su lado, una silla vacía. Karina había dimitido hacía unos meses, alegando objetivos de crecimiento personal. Traducción, la habían empujado. La industria no era tonta. Cuando 4 clientes importantes se marcharon a los 90 días de mi renuncia, causó sorpresa. Cuando 2 de sus empleados me siguieron para buscar a alguien, se generaron dudas. Cuando los medios se enteraron de sus decisiones de recursos humanos y de la misteriosa reclasificación de su propio marido, se convirtió en un problema. ¿Y yo? No hice comentarios. No tomé represalias. Ni siquiera publiqué una actualización críptica en LinkedIn. Simplemente seguí avanzando. Porque la verdadera retribución no es ruidosa. Es digna. Es estar tan concentrado en lo que estás creando que no tienes tiempo para quemar lo que dejaste atrás. La cena de esa noche fue sencilla, pollo a la parrilla, zanahorias asadas y una ensalada que Lucas probó casi por todas partes. Nos reímos de un chiste que contó su entrenador, y cuando se fue a la cama,
Me senté junto a la ventana con una copa de vino y la suave sensación de satisfacción me envolvió. Pensé en todo lo que Karina había significado para mí. Todo lo que intentamos construir juntos. Y cómo ella había convertido en arma lo mismo que creamos. Pero también pensé en lo que vino después. El sol de la mañana a través de los ventanales de Cornix. La forma en que María lloró durante nuestro retiro de equipo cuando dijo, es agradable trabajar en un lugar que vuelve a sentirse humano. Las reuniones nocturnas de presentación con Jared donde construíamos estrategias por instinto, no por ego. Los correos de clientes que decían, confiamos en ti para liderar esto. La voz de Karina ya no estaba en mi vida. Su silencio fue más fuerte que cualquier disculpa. Pero su ausencia no me dolió. Fue un regalo. Porque la verdad es que no necesitaba que ella cayera para que yo me levantara. No necesitaba que Silvera ardiera para demostrar que había sido fuego todo el tiempo. Solo necesitaba alejarme y recordar quién era antes de empezar a encogerme para encajar en su foco de atención. Tomé un último sorbo de vino y miré las estrellas que se asomaban en la oscuridad. Entonces tomé mi teléfono y abrí una nota en blanco. Un recordatorio, el liderazgo no es ruidoso. La dignidad no se mendiga. La lealtad, cuando se abusa de ella, se convierte en claridad. La confianza seguirá a la persona, no a la marca. La mejor recompensa es la paz. Cerré el teléfono, lo puse sobre la mesa y apagué las luces. Mañana llegaría. Y yo estaba listo.